Cartas de un amor que cruzó el mar. Argentina, 1951. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? Hoy les contaré algo que el tiempo quiso borrar, pero que aún vive entre las páginas amarillentas de unas cartas que nunca llegaron a destino. Mi nombre es Elena Vargas, y durante años guardé silencio sobre el amor que cambió el rumbo de mi vida y me arrebató lo más sagrado que tenía, mi hijo. Era 1951, en un pequeño pueblo al sur de Rosario, donde el eco de la guerra todavía se oía en las noticias y el miedo seguía escondido en las miradas. Fue allí, entre trenes que partían y promesas rotas, donde conocí a Rodrigo Castañeda, un soldado español que decía haber dejado su alma en las costas de Galicia. La primera carta llegó en un sobre amarillento, con el sello de España y mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. A la señorita Elena Vargas, Rosario, Argentina. No conocía al remitente, pero algo en su trazo parecía llamar mi alma por su nombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una hoja cuidadosamente doblada. Rodrigo me contaba que había llegado a Buenos Aires buscando trabajo y un lugar donde empezar de nuevo. Decía que había visto mi anuncio en el periódico, donde ofrecía clases de costura en casa, y que necesitaba una mano que remendara más que su ropa, su pasado. Las palabras eran sencillas, pero cada línea parecía escrita con el peso de una vida entera. Hablaba de un hijo que había perdido en la guerra, de noches sin sueño, de un corazón cansado de huir. No sé por qué, pero esa carta se quedó en mi pecho como una oración. No respondí de inmediato, pero esa noche no pude dormir. Miré la luna desde mi ventana, imaginando a ese hombre desconocido mirando el mismo cielo desde algún puerto del mundo. Pasaron 3 días, 3 amaneceres en los que mi corazón latía con una inquietud desconocida. Al cuarto, tomé papel y tinta y le respondí: «Señor Rodrigo, gracias por su carta. No sé si la vida la ha tratado con justicia, pero me alegra que aún conserve la esperanza de coser los hilos rotos del alma». Firmé con una flor dibujada al margen, una costumbre que tenía desde joven, cuando todavía creía en los pequeños gestos que guardan ternura. Desde entonces, las cartas comenzaron a viajar entre Rosario y Madrid, como 2 palomas cansadas que aún sabían regresar a casa. Rodrigo me escribía sobre su vida en una pensión modesta, sobre el sonido del mar que se colaba por la ventana, sobre cómo el olor a pan recién horneado le recordaba a su infancia en Toledo. Yo le contaba sobre mi hijo Julián, que había partido joven para buscar suerte en Buenos Aires, y del silencio que había dejado tras su partida. Le confesé mis temores, mi fe desgastada y el peso de un pasado que aún dolía en los huesos. Y sin darnos cuenta, a través de la distancia comenzamos a curarnos el alma. Una tarde de abril, la carta de Rodrigo llegó diferente. No tenía la caligrafía firme de siempre, ni el aroma del papel perfumado con lavanda. Estaba temblorosa, y dentro, apenas 2 páginas. «Querida Elena», comenzaba, «hay algo que he callado por demasiado tiempo. No quiero que me ames sin saber quién soy realmente. Porque el pasado no siempre se entierra. A veces solo duerme bajo la tierra que creemos fértil». Mis manos temblaron al leerlo. Rodrigo confesaba que había estado en la Guerra Civil Española, que había combatido en bandos que dividieron familias y que tras el conflicto había sido señalado, perseguido, obligado a dejar su país y a su hijo recién nacido. Un hijo que, según decía, había sido llevado lejos, a un lugar de América del Sur. No sabía si seguía vivo. Solo guardaba el recuerdo de un nombre escrito en una manta infantil: Julián. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mi Julián, mi hijo. Aquel que siempre me preguntaba de dónde venía su padre, y a quien yo, con vergüenza y dolor,
Le había dicho que su padre había muerto en un accidente antes de conocerlo. Las lágrimas borraron el final de la carta. No sabía si era una casualidad, una cruel coincidencia, o si el destino, cansado de jugar conmigo, decidía revelarme su verdad en el momento menos esperado. No dormí esa noche. La carta de Rodrigo ardía entre mis manos como si tuviera vida propia. Amanecí con una sola certeza. Necesitaba saber si todo aquello era verdad. Vendí mis pocas joyas, empaqué un abrigo grueso y guardé la carta en el bolsillo interior como quien lleva un corazón prestado. Tomé un tren hacia el puerto de Buenos Aires y desde allí un barco hacia Sevilla, la ciudad que había sido el escenario de mi juventud perdida y ahora, quizás de mi redención. El viaje fue largo, pero el mar me habló. Cada ola parecía repetir el nombre de Rodrigo. Cada amanecer traía el aroma de una historia que aún respiraba. Al llegar a Sevilla, todo me pareció más pequeño. Las calles empedradas seguían iguales, pero los rostros eran otros. Fui hasta la parroquia donde, según la carta, Rodrigo solía acudir antes de partir a la guerra. Allí me recibió un sacerdote anciano, de mirada cansada pero bondadosa. Cuando mencioné el nombre de Rodrigo Martín, su rostro se endureció. Me pidió que lo acompañara hasta la sacristía. En una vieja caja de madera, me mostró un sobre amarillento sellado con cera roja. Esto llegó hace muchos años, con instrucciones de entregarlo solo a una mujer llamada Elena. Mis dedos temblaron al romper el sello. Dentro, un pequeño crucifijo de plata y una fotografía. Era Rodrigo, más joven, con uniforme militar, y en sus brazos un bebé envuelto en una manta azul, bordada con el nombre que me heló el alma: Julián. Mis manos no dejaban de temblar. El sacerdote me observaba en silencio, como si entendiera que las palabras no bastaban. El nombre bordado en la manta seguía girando en mi mente una y otra vez: Julián. Recordé cada lágrima, cada noche en vela buscando respuestas. Mi hijo, aquel niño que nació en secreto, a quien me obligaron a entregar por el bien de todos, el mismo niño que, según me dijeron, no había sobrevivido. Pero la fotografía lo negaba. Él estaba vivo y Rodrigo lo había protegido. El sacerdote me contó que tras la guerra, Rodrigo regresó herido. Permaneció en el hospital de San Telmo durante meses y cuando se recuperó, marchó con un niño hacia el norte de España. Nunca volvió. Supe entonces que el amor que creí perdido había sido en realidad el único que me fue fiel. Salí de la iglesia sin saber a dónde ir. Caminé sin rumbo hasta llegar a un viejo café en el barrio de Triana, donde el aire olía a vino dulce y a guitarras viejas. Pedí un café negro. Saqué la fotografía y la puse sobre la mesa. La observé durante horas, como si el rostro del niño pudiera devolverme la paz. Y entonces ocurrió. Una mujer mayor, de cabello blanco y mirada cálida, se acercó lentamente y dijo: «Perdone, señora, ese niño de la foto se parece a mi vecino. Vive aquí, en Sevilla». El corazón me dio un vuelco. La seguí sin preguntar nada. Cruzamos calles, doblamos esquinas y llegamos a una casa pintada de azul, con macetas colgando de las ventanas. Golpeó la puerta. Un hombre de unos 30 años abrió. Sus ojos miel me resultaron insoportablemente familiares. «¿Sí?»,
dijo. ¿Julián? Pregunté apenas en un susurro. Él asintió, confundido. Nos quedamos mirando en silencio, como si el tiempo se detuviera entre nosotros. Julián, mi hijo, aquel a quien creí muerto, estaba frente a mí. Su voz temblaba al pronunciar madre, y sentí que toda mi vida, cada lágrima, cada noche de soledad, cobraba sentido. Me contó cómo Rodrigo lo había criado como un padre, cómo le hablaba de mí con ternura, diciendo que algún día, cuando el mundo fuera menos cruel, yo regresaría a buscarlo. En cada palabra suya, en cada gesto, sentía el alma de Rodrigo presente, como si estuviera sentado entre los dos, sonriendo con esa mirada que calmaba todo. Pasamos horas hablando. Le conté sobre mi vida en Buenos Aires, sobre la soledad, sobre los días en que rezaba sin fe y las noches en que lo soñaba sin rostro. Él me habló de su infancia, de la guitarra que heredó de Rodrigo y de una carta que había guardado durante años, sin atreverse a leerla. Sacó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. Mi nombre estaba escrito con la letra firme de Rodrigo. Para Elena, decía. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había solo unas líneas. Si lees esto, es porque el destino ha cumplido su promesa. No te culpes, amor mío. La guerra no destruyó lo que éramos, solo lo transformó. Cuida de él. Y si alguna vez el cielo te parece demasiado lejos, míralo a los ojos. Ahí estaré. Lloré. No con tristeza, sino con una paz que nunca había sentido. Todo el dolor, los años perdidos, las culpas impuestas, se disolvieron en esa carta escrita con amor y esperanza. Esa noche Julián y yo caminamos por las calles de Sevilla. El cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en décadas, sentí que pertenecía a algún lugar. Podría haberme quedado allí para siempre, pero el alma a veces necesita cerrar los círculos donde comenzaron. Regresé a Buenos Aires semanas después, dejando en Sevilla a un hijo al que por fin había recuperado, y un amor que, aunque ya no respiraba, seguía vivo en cada mirada. Volví a mi casa, la misma donde comenzó mi silencio, y por primera vez en años, abrí las ventanas. Dejé entrar la luz. Sobre la mesa, guardé la fotografía, la carta y una rosa seca. Y mientras el viento movía las cortinas, susurré. Rodrigo, el amor no muere, solo cambia de forma. ¿De qué ciudad estás escuchando esta historia? ¿Y tú, crees que el amor puede renacer incluso después del tiempo y la distancia? Nos quedamos mirando en silencio, como si el tiempo se detuviera entre nosotros. Julián, mi hijo, aquel a quien creí muerto, estaba frente a mí. Su voz temblaba al pronunciar madre, y sentí que toda mi vida, cada lágrima, cada noche de soledad, cobraba sentido. Me contó cómo Rodrigo lo había criado como un padre, cómo le hablaba de mí con ternura, diciendo que algún día, cuando el mundo fuera menos cruel, yo regresaría a buscarlo. En cada palabra suya, en cada gesto, sentía el alma de Rodrigo presente, como si estuviera sentado entre los dos, sonriendo con esa mirada que calmaba todo. Pasamos horas hablando. Le conté sobre mi vida en Buenos Aires, sobre la soledad, sobre los días en que rezaba sin fe y las noches en que lo soñaba sin rostro. Él me habló de su infancia, de la guitarra que heredó de Rodrigo y de una carta que había guardado durante años, sin atreverse a leerla. Sacó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. Mi nombre estaba escrito con la letra firme de Rodrigo. Para Elena, decía. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había solo unas líneas. Si lees esto, es porque el destino ha cumplido su promesa. No te culpes, amor mío. La guerra no destruyó lo que éramos, solo lo transformó. Cuida de él. Y si alguna vez el cielo te parece demasiado lejos, míralo a los ojos.
Ahí estaré. Lloré. No con tristeza, sino con una paz que nunca había sentido. Todo el dolor, los años perdidos, las culpas impuestas, se disolvieron en esa carta escrita con amor y esperanza. Esa noche Julián y yo caminamos por las calles de Sevilla. El cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en décadas, sentí que pertenecía a algún lugar. Podría haberme quedado allí para siempre, pero el alma a veces necesita cerrar los círculos donde comenzaron. Regresé a Buenos Aires semanas después, dejando en Sevilla a un hijo al que por fin había recuperado, y un amor que, aunque ya no respiraba, seguía vivo en cada mirada. Volví a mi casa, la misma donde comenzó mi silencio, y por primera vez en años, abrí las ventanas. Dejé entrar la luz. Sobre la mesa, guardé la fotografía, la carta y una rosa seca. Y mientras el viento movía las cortinas, susurré: Rodrigo, el amor no muere, solo cambia de forma. ¿De qué ciudad estás escuchando esta historia? ¿Y tú, crees que el amor puede renacer incluso después del tiempo y la distancia?